experiencia la podría resumir en pocas palabras diciendo que ha habido mucha generosidad por parte de los profesionales sanitarios y mucha improvisación desde el punto de vista de lo que es la gestión. Creo que los profesionales han tratado de suplir la falta de organización y un nivel de descoordinación considerable con una entrega verdaderamente digna de admiración y de reconocimiento. Y bueno, pues la lección aprendida es que está bien tener un sistema sanitario bien dotado de recursos técnicos y de todo tipo, pero que las personas son lo más importante. Y se ha puesto de relieve especialmente a lo largo de esta crisis del COVID. Bueno, la primera enseñanza es que carecíamos de un plan de contingencia para hacer frente a una situación de esta naturaleza. Se ha tratado de justificar diciendo que la dimensión del problema pues ha hecho muy difícil establecer con carácter previo unas medidas de respuesta. Pero es que el problema es que la pregunta que nos podemos hacer es que si hubiera sido de menor dimensión, habríamos tenido o no un plan de contingencia capaz de hacerle frente. En definitiva, la primera enseñanza es que han transcurrido demasiados años desde que la Ley General de Sanidad estableció pues, una serie de principios en el funcionamiento del sistema sanitario, que han pasado no demasiados años, desgraciadamente, desde que se aprobó la Ley General de Salud Pública, fue en el año 2011, y que desde el 86 y desde el 2011 pues los temas de salud pública han sido temas menores, temas que desde el punto de vista de prioridades políticas y de recursos económicos y técnicos han estado colocados pues, en un lugar muy bajo en la agenda. Creo que esta es la enseñanza. No se puede continuar así y hay que colocar la salud pública en el lugar que corresponde. Si no se atiende esto, pues evidentemente estaremos en un modelo puramente asistencial de respuesta a problemas que vayan surgiendo a los ciudadanos individualmente considerados, pero su bienestar y las condiciones para poder prevenir las enfermedades pues van a estar subordinadas al acontecer y a las respuestas que vayan definiéndose en cada caso. En segundo lugar, otra enseñanza ha sido pues que nuestro sistema de información es francamente mejorable. La falta de datos, los datos diríamos que se han contradicho unos con otros, la inestabilidad y volatilidad de los propios datos, la poca coordinación entre las fuentes de datos de nivel estatal y de comunidades autónomas, pues generan lógicamente una consecuencia y es que a ciencia cierta no supiéramos dónde estábamos en cada momento. Es cierto que la evolución de los acontecimientos ha sido acelerada, pero en este mundo de gran capacidad de las tecnologías de la información, de gran capacidad de respuesta de los sistemas, pues hemos estado muy por debajo de las expectativas. Creo que, por tanto, otra enseñanza es que nuestro sistema de información es muy débil y requiere un fortalecimiento muy importante. Y la tercera enseñanza, pues yo diría que hemos empleado demasiadas buenas voluntades y expresiones y ocurrencias buenistas para definir lo importante que es la investigación biomédica. Pero la verdad es que las inversiones en investigación pues han dejado mucho que desear. Nuestro programa estrella, el programa Profarma, es del año 1986 y con muy leves variaciones sigue vigente. No podemos extrañarnos, por tanto,
que cuando se ha planteado, por ejemplo, a nivel europeo, la Alianza Europea en materia de vacunas, pues nosotros no hayamos sido incluidos porque bueno, nuestra capacidad de producción pues es escasísima, pero es que nuestra capacidad de investigación está también en unos niveles muy bajos. Y eso a pesar de que contamos con investigadores de primer orden, pero que, por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III esté desvinculado del Sistema Nacional de Salud, que esté dependiente de otro ministerio distinto del Ministerio de Sanidad, pues debería hacernos reflexionar. Elementos de esperanza, pues elementos de esperanza ciertamente los hay porque esos tres problemas, hay más, pero estos problemas son resolubles. En primer lugar, pues la creación de una agencia de salud pública que se dedique fundamentalmente a estos problemas y que esos problemas no sean una cuestión más en la agenda, sino que tengan un órgano público que esté actuando de motor permanente, perdón, de motor permanente para su funcionamiento. Yo creo que eso es soluble y eso es posible. En segundo lugar, que nuestro sistema de información sea muy endeble es resoluble. Es decir, nosotros tenemos en este momento conviviendo 40 sistemas de información dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud y esto pues no tiene sentido. Tenemos que abordar un plan o una estrategia de transformación digital sanitaria que ya parece que el propio gobierno considera necesaria. Creemos, por tanto, que la transformación digital sanitaria va a permitir soluciones globales a estos déficits de información y de gestión de los datos. Y en tercer lugar, pues el tema de investigación, yo creo que es perfectamente resoluble. Yo creo que habrá que dotar de más medios al Instituto de Salud Carlos III y que el Instituto de Salud Carlos III note el apoyo, el respaldo activo, permanente del Ministerio de Sanidad y a través de él también de las comunidades autónomas. Pero por tanto, que son tres problemas que tienen tres soluciones. Bueno, yo creo que en este momento, pues el impacto de la crisis está sacudiendo las conciencias de muchos. Y esto ha llevado a que se haya planteado por parte de los grupos políticos en el Congreso de Diputados una comisión de reconstrucción que afecta, entre otras cosas, al Sistema Nacional de Salud. Es decir, hay bastantes piezas de las que integran ese Sistema Nacional de Salud que requieren una revisión y una puesta al día. Están negociándose, están contraponiéndose, están analizándose soluciones propuestas por distintos grupos políticos con una voluntad de acuerdo. Yo creo que si esa voluntad de acuerdo se llega a plasmar, ese por lo menos sería mi deseo, en un auténtico pacto sanitario, creo que estaríamos caminando por la buena dirección, porque tenemos un sistema nacional de salud caracterizado por una profunda descentralización y esto supone la convivencia de diversos poderes públicos y de diversos partidos políticos. Y claro, esto para que funcione requiere unas dosis de convergencia y de coherencia muy grandes. Para ello, el que en estas conversaciones, estos contactos lleguen a establecerse unos criterios básicos que animen a todos a la búsqueda de soluciones convergentes, pues permite plantearse que hay un derecho a la esperanza, a que esto se pueda resolver. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista de mi experiencia personal, creo que la gestión requiere una profunda reconsideración. El modelo de asistencia sanitaria requiere unas dosis de continuidad que no tiene. En este momento la relación entre la atención primaria y la atención especializada, entre los centros de salud y los hospitales, es muy endeble.
el uso de las nuevas tecnologías es realmente todavía digamos, muy deficiente y el trabajo en equipo pues debe reforzarse de manera considerable. Creo que por ese lado hay que avanzar y se puede avanzar. Y luego, por otra parte, pues medicamentos nuevos, terapias nuevas, van a suponer nuevos retos desde el punto de vista no solamente científico y de investigador, sino desde el punto de vista de financiación del sistema. Nos movemos en un problema o en una digamos, una patología crónica del Sistema Nacional de Salud, que es su déficit de financiación. Estamos por debajo de la media europea y no podemos aspirar a estar en primera división si tenemos recursos pues, de segunda división. Y tenemos recursos humanos de primera división, pero recursos económicos que no lo son. Y por tanto, yo creo que ahí tiene que haber una reconsideración desde el punto de vista de los responsables de política general, donde se vea claro que lo que se ha dicho durante la crisis, que si salud no hay nada, pues evidentemente que cuando llegue el momento de la normalidad, pues no volvamos al discurso habitual anterior. Es que no tenemos dinero y tenemos que priorizar y buscar la eficiencia. Cuando se busca la eficiencia sobre la base de los recortes y no sobre la base de la comprobación de los resultados obtenidos en los tratamientos, pues no avanzaremos. Por tanto, creo que hay trabajo para todos, para los científicos, para los investigadores, para la industria, trabajo para los gestores, trabajo para los profesionales y, desde luego, también un trabajo importante que empieza a apuntar, pero que todavía no se ha consolidado suficientemente, que es trabajo también para los pacientes. Nuestro sistema adolece de un problema de gobernanza. Ese problema de gobernanza requiere, para su solución, no solo voluntad de cooperación en el Consejo Interterritorial, sino que todos los actores del sistema participen en él. Y evidentemente los pacientes en este momento tienen una posición absolutamente mediocre, por decirlo de alguna manera. Es decir, que a estas alturas de la película, pues en el comité consultivo, no digo en el Consejo Interterritorial, sino en el comité consultivo del Consejo Interterritorial no estén representados los pacientes, pues realmente resulta poco comprensible. Hace falta una sanidad más democrática y más participativa. No hay que olvidar que esto no son eslóganes políticos, sino que hay un convenio internacional de Naciones Unidas, el convenio del año 1997, que afecta a los derechos humanos y la biomedicina, que establece claramente el papel protagonista que corresponde al paciente a la hora de tomar decisiones que afectan a su salud. Por tanto, hace falta más transparencia, más participación, no solamente a nivel macro, sino también a nivel meso, es decir, el de la gestión, y a nivel micro, es decir, en la relación médico-paciente. Por tanto, yo creo que hay agenda y lo que hace falta es que haya voluntad y sobre todo constancia en la búsqueda y aplicación de las soluciones. Bueno, yo creo que tenemos un problema de un cierto infantilismo en este terreno. Es decir, hace nada menos que en el año 1900, en los años 80, al comienzo de los años 80, cuando se discutía cómo desarrollar la Constitución en el ámbito sanitario, se planteaba si el sector sanitario privado tenía un lugar en la sanidad o, por el contrario, este sector tenía que estar nacionalizado, es decir, puramente en manos del sector público. Ese debate fue intenso en su momento y al final, pues con sentido común y con sentido de respeto a lo que dice la Constitución, se entendió que, por supuesto, el sector privado no solamente era posible, sino que era conveniente que colaborara con el conjunto de las instituciones sanitarias. Eso lo reconoce expresamente la Ley General de Sanidad.
son los artículos 89 y siguientes de la Ley General de Sanidad, pero sí hay que reconocer que desde 1986 hasta nuestros días han transcurrido demasiados años y que en este periodo pues, ha habido momentos en los que la colaboración público-privada ha estado desarrollándose con normalidad y en otros momentos con una extraordinaria dificultad. Incluso con teorías de que la sanidad pública tiene que blindarse contra la sanidad privada. La sanidad pública, nadie tiene la más leve duda de que tiene que ocupar un lugar fundamental, pero ese 30% de actividad sanitaria que desarrolla el sector privado resulta fundamental para el propio sistema público, porque si de la noche a la mañana todos los pacientes, en este momento pues hay unos 10 millones de personas aproximadamente, acudieran para todas las cosas y para todo tipo de pruebas diagnósticas y de atención hospitalaria al sistema público, pues las listas de espera se verían verdaderamente desde Madrid a Pekín como mínimo. Un dato, la situación de listas de espera hace 10 años era de unas 250.000 personas en lista de espera. A día de hoy, sin contar con el impacto COVID, no estamos en menos de 750.000. Si elimináramos la colaboración público-privada, pues tendríamos que tener muchísimos más recursos en infraestructuras, recursos humanos y, por supuesto, económicos para hacer frente a este desafío. Está la situación económica en condiciones de dar respuesta a suplir la actividad de nada menos que afecta a nada menos que 10 millones de personas. Pues yo francamente creo que no. Por otra parte, en todos los países de la Unión Europea nadie discute el papel del sector privado y en esta crisis del COVID todo el mundo ha reconocido que ha sido ejemplar la colaboración del sector privado. El sector privado se puso a las órdenes del mando único del Ministerio de Sanidad para ayudar en los momentos más difíciles de la crisis, en las que no había UCIs, en las que faltaban respiradores, en las que no había suficientes sanitarios disponibles. Por tanto, yo creo que más allá de los discursos políticos y no sé, que parten de convicciones puramente ideológicas, está la fuerza de los hechos. Y la fuerza de los hechos es que una cosa es, diríamos, la ideología y otra cosa es la atención a los pacientes y a los ciudadanos en general. Bueno, mi experiencia personal en ese sentido ha sido muy alentadora. Yo puedo decir que tras la intervención mía, pues hubo casi 3/4 de hora de preguntas por parte de los distintos grupos parlamentarios y la verdad es que yo pude percibir un nivel de sintonía bastante considerable. El interés por ahondar en alguna de las cuestiones que yo había planteado fue notable y yo diría que el ambiente que percibí fue francamente constructivo. Naturalmente que es decir, la tanda de comparecencias pues es una cosa y el ajuste fino de la discusión de las enmiendas que se están presentando para elaborar un documento que sea un poco el resumen de los acuerdos puede ser más complicado. Pero yo creo que el punto de partida, por lo menos que yo percibí entre los diputados, fue francamente constructivo. Bueno, yo creo que la reflexión de futuro pasa pues, fundamentalmente por creer en que efectivamente es posible una sanidad viable, sostenible, de calidad, que eso es posible, que hay elementos y que hay factores muy positivos y que hay un diagnóstico de dónde están los problemas
y que previsiblemente habrá soluciones. Y entonces se requerirá voluntad de permanencia en el desarrollo de estas soluciones y sobre todo yo creo que habrá que hacer frente a un reto que es una sanidad cada vez, diría, con una capacidad técnica cada vez mayor, con una capacidad de afrontar problemas con terapias que en este momento apenas podemos imaginar y al mismo tiempo con una superespecialización en los sanitarios para atender aspectos puntuales de determinadas patologías. Entonces, esa super especialización y esa altísima tecnología no debería llevarnos en ningún caso a la deshumanización de la asistencia sanitaria y de la sanidad. La sanidad tiene que contemplar al hombre no solamente en su aspecto físico, sino también en sus sentimientos. Y por eso hablar de humanización de la asistencia sanitaria es algo más que el color que deben estar pintadas las paredes de los hospitales o si tiene que haber una zona recreativa para los niños que acompañan a parientes que visitan a pacientes. Eso está bien, pero es mucho más. Hay que ponerse en el sentimiento de los pacientes, hay que empatizar con ellos y hay que compartir sus deseos y sus aspiraciones, naturalmente, desde una perspectiva profesional, desde una perspectiva, digamos, de impulso y de ánimo, y yo creo que con una sanidad con alto nivel científico-técnico, con un alto nivel de especialización y con una sanidad humanizada y con una sanidad transparente y en la que participen todos sus actores, pues yo creo que el futuro debería ser positivo. Creo que el que sea positivo el futuro es la mejor noticia para el conjunto de los ciudadanos.